Tom vivía en una tranquila colonia agrícola en un planeta lejano. La tierra era pacífica, con vastos campos de cultivo, árboles altos y cielos brillantes. La vida era sencilla y Tom estaba contento. Pasaba sus días trabajando en la granja, cuidando a sus animales y disfrutando de la vida tranquila que había construido. No tenía familia, pero nunca se sentía solo. Sus vecinos eran amables y siempre había algo que hacer. Pero la vida, como suele suceder, estaba a punto de cambiar. Tom recibió un mensaje una noche que lo hizo detener todo lo que estaba haciendo. Era una carta del Consejo Intergaláctico de Paz. El mensaje era breve pero importante. El Consejo había organizado un programa que ayudaría a mantener la paz entre diferentes especies alienígenas. El programa era sencillo. Fomentaba los matrimonios entre humanos y extraterrestres. La idea era que al formar vínculos entre las especies, la confianza y la comprensión crecerían. Al principio, Tom no sabía qué pensar. Había oído hablar de estos acuerdos antes, pero nunca pensó que sería algo en lo que participaría. Pero cuanto más pensaba en ello, más curioso se sentía. Siempre había oído historias de culturas alienígenas lejanas de seres extraños y hermosos de otros mundos que se casaban. De ellos parecía increíble pero también emocionante. La carta explicaba que el programa estaba cuidadosamente organizado. La pareja se elegiría en base a la compatibilidad. Pero había una trampa. Ni el humano ni el extraterrestre se conocerían ni hablarían antes del día de la boda. El Consejo creía que esto crearía una conexión más honesta sin prejuicios ni preconcepciones sobre la apariencia. Tom se rascó la cabeza al leer la carta. Nunca antes había visto a un extraterrestre de cerca. ¿Cómo sería? ¿Se parecería a las extrañas criaturas de las historias? ¿O sería algo más hermoso? El programa era voluntario, por supuesto, pero Tom no pudo evitar sentir una extraña atracción. Esta podría ser su oportunidad para algo diferente. Después de pensarlo un tiempo, finalmente tomó una decisión. Se uniría al programa. No tenía nada que perder. Quizás era el destino llamándolo a experimentar algo extraordinario. Firmó un documento y lo envió de vuelta. Pasaron los días. La noticia se extendió rápidamente por la pequeña colonia. Algunas personas estaban entusiasmadas con la idea, mientras que otras eran más escépticas. Algunos bromearon con Tom preguntándole si estaba listo para casarse con una extraterrestre. Pero Tom no les prestó atención. Tenía curiosidad. Y estaba decidido a conocer a su futura esposa, incluso si eso significaba esperar el misterioso momento en que llegara el día de su boda. Finalmente, llegó el día. Una lanzadera llegó desde la estación espacial más cercana llevando a Tom al mundo alienígena donde se llevaría a cabo la ceremonia. Mientras subía a la lanzadera, no pudo evitar sentirse nervioso. ¿Cómo sería? ¿Sería amable? ¿Se llevarían bien? El viaje al planeta alienígena fue largo y Tom pasó el tiempo pensando. Intentó imaginar cómo sería su novia. ¿Sería alta, con piel verde y rasgos afilados, o se vería como una humana, solo que con ojos o piel diferentes? Las posibilidades eran infinitas, pero una cosa estaba clara. No tenía idea de qué esperar. Cuando Tom finalmente llegó, fue recibido por representantes de la especie alienígena que lo ayudaron a prepararse para la ceremonia. Eran amables pero distantes, siguiendo sus propias costumbres que Tom no entendía del todo. No dijeron mucho, solo que estaría listo cuando llegara el momento. Conocería a su novia, pero solo cuando comenzara la ceremonia. A medida que se acercaba la hora de la boda, Tom permaneció nervioso en una habitación llena de luces tenues y decoraciones extrañas. Estaba vestido de gala, ropa que se sentía extraña contra su piel, pero intentó mantener la calma. No sabía qué tipo de mujer sería Nera, su futura esposa, pero estaba listo para descubrirlo. Esperó y esperó. Finalmente llegó el momento. Una suave voz lo llamó, indicando que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Tom respiró hondo y dio un paso adelante. Su corazón se aceleró. Aún no podía ver a su novia,
pero sabía que estaba cerca. La ceremonia fue tradicional, tranquila y llena de respeto por las culturas de ambos lados. Era una extraña mezcla de tradiciones humanas y alienígenas, pero Tom sintió una sensación de paz en todo. Esto estaba sucediendo y no había vuelta atrás. A medida que la ceremonia se desarrollaba, la mente de Tom corría. ¿Qué pasaría cuando finalmente la viera? ¿Estaría feliz con la elección que había hecho o sería un desastre? El pensamiento lo puso nervioso, pero lo apartó. Este era su futuro ahora. Había tomado su decisión y tenía que seguirla. Entonces, por fin, se levantó el velo. Nerys se paró frente a él y, por primera vez, Tom la vio. Tom se quedó quieto. Cuando comenzó la ceremonia, su corazón se aceleró. Había esperado este momento durante lo que parecía una vida entera. El aire en la habitación estaba cargado con una mezcla de nerviosismo y emoción. Nunca había sido parte de algo tan extraño, tan lleno de incógnitas. Todo en este día se sentía nuevo. Sin embargo, estaba sucediendo y no había vuelta atrás. El salón de ceremonias era grandioso, con altas y delicadas columnas que se extendían hasta el techo. Luces suaves brillaban en cada rincón. Una sensación casi onírica se apoderó de la habitación. El suelo bajo sus pies era liso y pulido, y el aire olía ligeramente a flores dulces, desconocidas pero agradables. Tom no pudo evitar sentir como si hubiera entrado en otro mundo. Los representantes extraterrestres estaban de pie en silencio alrededor de la habitación, esperando el momento de comenzar. Tom intentó no parecer demasiado nervioso. Se concentró en la atmósfera tranquila, en la paz que la ceremonia parecía traer. Había algo mágico en ello. Una energía tranquila que lo hizo sentir como si fuera parte de algo mucho más grande que él mismo. Pronto, una voz resonó suavemente por el pasillo. Era una voz tranquila y tranquilizadora que hablaba en un idioma que Tom no entendía. El extraterrestre que habló asintió brevemente a los demás y todos se pusieron en formación, preparándose para la siguiente parte de la ceremonia. El aire pareció contener la respiración mientras la voz continuaba pronunciando palabras que se perdieron para los oídos de Tom, pero que de alguna manera le resultaban familiares. En ese momento, una figura dio un paso adelante desde detrás de una cortina. Tom aún no podía ver su rostro, pero sintió su presencia. Sintió que el aire cambiaba y, por un breve instante, todo a su alrededor se sintió como si fuera en cámara lenta. Se movía con gracia, como si flotara, con pasos suaves pero seguros. La multitud de espectadores extraterrestres permaneció quieta, como si esperaran algo más que una boda. El corazón de Tom comenzó a acelerarse de nuevo. Tenía las palmas sudorosas y la boca seca. Esto era todo. Estaba a punto de conocer a su novia. Intentó calmarse, recordándose que había tomado esta decisión por una razón. Había aceptado este matrimonio porque creía en la paz en la conexión entre los mundos y porque quería saber más sobre los misteriosos seres extraterrestres que vivían en la inmensidad del espacio. Pero nada de eso detuvo el nerviosismo que parecía apoderarse de él. El momento finalmente llegó. La figura frente a él se detuvo y Tom pudo verla con más claridad. Era alta, más alta que la mayoría de los humanos, con rasgos largos y elegantes. Su piel era de un suave tono azul plateado, lisa y brillante como la superficie de un océano en calma por la noche. Sus ojos, eran la parte más llamativa de su apariencia. Eran grandes y oscuros, brillando con una luz suave que parecía contener 1000 palabras tácitas. Secretos. Tom no podía apartar la mirada, nunca había visto nada igual. La mujer estaba frente a él silenciosa e inmóvil, su rostro oculto bajo un delicado velo. La respiración de Tom se atascó en su garganta, se había imaginado cómo sería. Pero nada podría haberlo preparado para esto, no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Y sin embargo, de alguna manera se sentía familiar, había algo profundamente reconfortante en su presencia, algo que le hacía sentir como si la conociera de toda la vida. Aunque era la primera vez que se veían, por un momento se quedaron allí mirándose separados por el velo. Ninguno de los dos habló, el silencio era pacífico,
casi sagrado. Tom podía sentir su corazón latiendo en su pecho. Firme pero fuerte, no sabía qué decir, pero sabía que tenía que decir algo. Respirando profundamente, dio un paso adelante, extendiendo la mano para levantar suavemente el velo de su rostro mientras sus dedos rozaban la tela. Sintió una extraña calidez. El momento se sintió íntimo y poderoso a la vez, como si estuvieran cruzando un umbral invisible que marcaba el comienzo de algo nuevo. Y entonces allí estaba ella, completamente revelada. Nerra, su rostro lo era todo. Tom lo había esperado. Y sin embargo, era mucho más de lo que jamás había imaginado. Sus rasgos eran delicados, con pómulos altos y una mandíbula suave que le daban una belleza de otro mundo. Su cabello largo y suelto brillaba como hebras de plata y oro que captaban la luz con cada ligero movimiento. Había un brillo etéreo a su alrededor, pero no era brillante ni cegador. Era sutil como la suave luz de una estrella distante. Pero lo que realmente cautivó a Tom fueron sus ojos. Eran profundos y oscuros como charcos de noche líquida. Cuando los miró, sintió que miraban dentro de su propia alma. Había algo antiguo en su mirada, algo sabio y conocedor, como si hubiera vivido incontables años de historia y hubiera visto cosas que ningún humano podría siquiera comenzar a comprender. Durante un largo momento, simplemente se quedaron allí mirándose en silencio. Tom sintió como si el tiempo se hubiera detenido. El resto de la habitación se desvaneció, dejándolo solo a los dos de pie en la suave luz. La ceremonia de la boda había sido hermosa, extraña pero hermosa. Tom nunca había imaginado que conocer a su novia sería así. Todo se había sentido surrealista, como si estuviera en un sueño. La atmósfera tranquila, el suave resplandor de las luces, el aire misterioso que rodeaba a Nerra, todo era nuevo y desconocido para él. Pero ahora, mientras caminaban juntos por los silenciosos pasillos del palacio alienígena, no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Después de la ceremonia, los llevaron a una habitación privada. Era más pequeña que el gran salón, pero igual de elegante. Había suaves almohadas esparcidas por el suelo y las paredes brillaban con una luz tenue. Aunque estaban hechas de estrellas, una suave brisa soplaba a través de una ventana abierta, trayendo el dulce aroma de flores alienígenas. Tom miró a Nerra. Todavía llevaba puesto su vestido de novia. Un vestido fluido hecho de suave tela plateada que parecía brillar con cada paso que daba. Su largo cabello estaba suelto sobre sus hombros y el suave brillo de su piel le daba una apariencia casi etérea. Parecía alguien de otro mundo, y en cierto modo lo era. Pero a pesar de su belleza de otro mundo, había algo tan real en ella, algo humano, algo con lo que Tom podía conectar. Mientras estaban juntos en la habitación, Tom sintió que el silencio se hacía pesado. Había estado muy nervioso cuando se conocieron, pero ahora se había quedado sin palabras. No sabía qué decir, ni qué hacer. Todo en esta situación le resultaba desconocido. No habían hablado mucho durante la ceremonia y ahora que estaban solos, no estaba seguro de cómo empezar. Nara lo miró con sus ojos oscuros, suaves e inseguros. Estaba tan nerviosa como él. Yo, no sé qué hacer ahora, dijo en voz baja, su voz como música. Había un toque de timidez en su tono, como si no estuviera segura de cómo actuar. Extendió la mano y se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Sus dedos temblaron ligeramente. Nunca había hecho esto antes. El corazón de Tom se ablandó. Había esperado que ella confiara en tener todas las respuestas. Pero ahora, al ver su vulnerabilidad, se dio cuenta de que ambos estaban en el mismo barco. Ambos eran desconocidos en este extraño mundo nuevo y ambos intentaban resolverlo. Le sonrió suavemente. Yo tampoco, admitió, pero lo resolveremos juntos. Nara le devolvió una pequeña sonrisa insegura. Y por primera vez, Tom sintió una verdadera conexión. No era solo la ceremonia o la misteriosa belleza de la mujer que estaba frente a él. Era algo más profundo, algo real. Era el comienzo de una asociación de dos personas, dos seres de mundos diferentes que se unían de una manera que ninguno esperaba. Después de un momento de silencio, Nera volvió a hablar, ahora con voz más baja. Debes tener muchas preguntas sobre mí, sobre mi gente.
Parecía vacilante, como si no estuviera segura de si debía revelar más. Pero luego continuó. Palabras suaves pero firmes. Puedo responderlas si quieres. Yo quiero conocerte también. Tom asintió. Tenía muchas preguntas, pero más que eso, quería entenderla, aprender sobre la mujer con la que acababa de casarse. Quería saber qué la había traído aquí, cómo había sido su vida antes de este momento. Quería saber la historia detrás de la extraña belleza que estaba frente a él. La que parecía tan distante pero tan cercana al mismo tiempo. Sí, dijo con voz tranquila. Tengo muchas preguntas, pero tal vez podamos empezar contigo, hablándome de ti. ¿De dónde eres? ¿Cómo es tu lugar de origen? Naira apartó la mirada por un momento, su mirada distante, como si buscara las palabras adecuadas. Cuando volvió a hablar, su voz era tranquila, casi triste. Vengo de un planeta llamado Litus. Dijo, está lejos de aquí, en otra parte de la galaxia. Mi gente una vez fue muy poderosa, pero ahora somos los últimos de nuestra especie. Nos llamaban los videntes estelares. Teníamos la capacidad de ver el futuro, de ver cosas que otros no podían. Pero no siempre fue un don. Detuvo la mirada. Nublado por la tristeza es por eso que nos volvimos tan aislados, vimos cosas que nadie más pudo, vimos la destrucción de nuestra gente. El corazón de Tom se dolió al escuchar su historia, no podía imaginar cómo debió haber sido para ella presenciar tal pérdida y sufrimiento, ser la última de su especie. Lo siento, dijo con voz suave, eso suena terrible. Nerra negó con la cabeza. No es tu culpa, respondió en voz baja, pero ahora estoy aquí, estoy tratando de reconstruir para encontrarla paz y elegí este matrimonio porque te vi en mis sueños, te vi y supe, sabía que eras alguien en quien podía confiar. Tom se sorprendió, nunca había imaginado que su encuentro se había organizado a través de visiones, pero ahora al escuchar su historia tenía sentido, había algo profundo y antiguo en ella, algo más allá del entendimiento humano, no era solo una extraterrestre, era alguien que había vivido cosas que nadie más podía. Los días posteriores a la boda fueron un torbellino de nuevas experiencias. Tom nunca había imaginado que el matrimonio sería tan diferente de lo que había esperado. Él había nacido y se había criado en una colonia tranquila y pacífica donde la vida era sencilla. Allí todo tenía una rutina. Trabajaba en el campo, asistía a reuniones locales y pasaba tiempo con los vecinos. Era una vida llena de familiaridad y comodidad. Pero ahora, en este nuevo mundo con Nera, todo se sentía desconocido. El palacio donde se alojaban no se parecía a nada que Tom hubiera visto jamás. Era una mezcla de arquitectura alienígena y comodidades humanas. Las habitaciones estaban llenas de decoraciones extrañas y luces brillantes, pero también eran acogedoras, con alfombras suaves y sillas cómodas. La comida también era diferente a todo lo que había probado antes. Los sabores eran atrevidos y exóticos, y aunque Tom no estaba acostumbrado a ellos al principio, se encontró disfrutando más de las comidas. Un cambio, una tensión silenciosa en la forma en que separaba su habitual comportamiento tranquilo. Había sido reemplazado por una concentración nítida, sus ojos escudriñando el horizonte como si estuviera sintiendo algo que Tom aún no podía entender. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, un sonido distante resonó en el aire. Al principio fue bajo como un zumbido, pero rápidamente se hizo más fuerte, un extraño zumbido que parecía vibrar el mismo suelo bajo sus pies. Tom miró a su alrededor confundido, pero la mirada de Nara se había fijado en el otro extremo del jardín donde el cielo se encontraba con las montañas distantes. ¿Qué es eso?, preguntó Tom en voz baja. Nara no respondió de inmediato, seguía escuchando, su cuerpo tenso, como si estuviera esperando algo. Es una señal, dijo finalmente con voz tensa, una inesperada. El corazón de Tom dio un vuelco. La forma en que lo dijo hizo que pareciera que esto no era algo ordinario. Algo venía y la preocupación de Ner era obvia. Se giró hacia él. Sus ojos se encontraron con los de él. Quédate cerca de mí, advirtió en voz baja. Esto es algo que necesito manejar. Antes de que Tom pudiera preguntarle más, Nerra levantó la mano hacia el cielo, sus dedos brillando suavemente. Una luz brillante comenzó a formarse en el aire, arremolinándose en patrones intrincados,
como si llamara a algo más allá de las estrellas. Tom observó con asombro cómo la luz bailaba y parpadeaba, proyectando extrañas sombras en el jardín. Entonces, tan rápido como había aparecido, la luz se desvaneció y una gran forma oscura apareció en la distancia. Se estaba acercando rápidamente. Los ojos de Tom se abrieron de par en par. ¿Qué es eso? Nara no respondió, pero su expresión se lo dijo todo. Fuera lo que fuese, no era bueno. La forma se hizo más clara a medida que se acercaba y Tom se dio cuenta con sorpresa de que era una especie de barco. La embarcación era enorme, diferente a todo lo que había visto antes. Su superficie brillaba como la superficie de un lago en calma que reflejaba la luz de los dos soles en lo alto. Se movía por el aire en silencio sin ningún sonido más que el leve zumbido que se había hecho más fuerte. Tom nunca había visto un barco como este antes, ni siquiera en las películas. Esto era algo mucho más allá de lo que podía imaginar. El cuerpo de Nerra se había tensado. Ojos fijos en el barco mientras descendía hacia ellos. Había una mirada de reconocimiento en su rostro, pero no era de consuelo. Era de precaución. Nos encontraron, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Quiénes son? Tom preguntó sintiendo un escalofrío recorrerlo. Nunca había visto a Nerra tan preocupada. Los reclamadores, respondió ella con una mezcla de ira y miedo. Ellos son los que destruyeron a mi gente. Vinieron a Litus hace años y ahora nos encontraron aquí. La mente de Tom corría. Recordaba las historias que Nera le había contado sobre su gente, los videntes estelares, y cómo se vieron obligados a esconderse después de su caída. Pensaba que esos días habían quedado atrás. Pero ahora parecía que el peligro había regresado a sus vidas. ¿Qué quieren? Preguntó Tom con voz urgente. Quieren el control. Nara respondió con un tono frío. Quieren tomar lo que queda de mi gente y usarnos para sus propios fines. El corazón de Tom se aceleró. Esta no era una visita común. Los reclamadores eran una amenaza, una muy real. Y habían venido aquí, al lugar que Tom y Nerra habían comenzado a llamar hogar. El aire estaba denso por la tensión. Tom y Nerra estaban juntos frente a la nave que acababa de aterrizar. La gran nave se había posado en el suave suelo del jardín. Una superficie negra brillaba siniestramente bajo los soles gemelos. El zumbido se había desvanecido, dejando solo el sonido de vientos distantes, pero el silencio entre ellos era ensordecedor. Desde el interior de la nave, un grupo de figuras emergió. Eran altas, con armaduras oscuras que brillaban bajo la luz del sol. Los símbolos grabados en sus trajes parecían brillar tenuemente, dándoles una apariencia misteriosa, casi sobrenatural. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras, pero el aire a su alrededor estaba lleno de una presencia inquietante. Tom nunca había visto seres como estos antes. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho mientras las figuras avanzaban con determinación. Sus botas emitían suaves sonidos al presionarse contra la hierba. Podía sentir que no estaban allí para una visita pacífica. Esta no era una reunión amistosa. Era una confrontación. Nerra estaba de pie a su lado. Su postura rígida, sus ojos fijos en los recuperadores. Su rostro estaba tranquilo, pero Tom podía decir que debajo de su exterior sereno, estaba tan tensa como él. Esto era personal para ella. Estos seres habían jugado un papel en la destrucción de su gente y ahora habían venido por ella. De nuevo, uno de los recuperadores se adelantó. Una figura alta con una voz profunda, que parecía resonar en la quietud del jardín. Nerra de Litus, la figura, dijo, con un tono frío y autoritario. Hemos venido por ti. Tu gente nos pertenece. No puedes escapar. Tom sintió una oleada de protección por Meera. Había escuchado su historia. Sabía lo que estos seres le habían hecho a su gente. Pero también sabía que Meera no era una persona común. Era fuerte y él la había visto luchar antes. No iba a dejar que estos invasores se la llevaran sin luchar. Nera avanzó. No me aceptarás,
dijo con voz firme y desafiante. No soy tu propiedad. Mi pueblo ya no está bajo tu control. La voz del recuperador se volvió más oscura. No entiendes el poder que tenemos, Nura. Puede que seas la última de los videntes estelares, pero no estás fuera de nuestro alcance. Tomaremos lo que necesitemos de ti. El corazón de Tom se aceleró al mirar a Meera. Nunca la había visto tan seria, pero podía ver el fuego en sus ojos. Ella no se acobardaba. Él tampoco. No dejaremos que te la lleves, dijo Tom, dando un paso al frente para pararse a su lado. Estaba temblando, pero su voz era firme. Lucharemos contra ti en cada paso del camino. El líder recuperador miró a Tom, con los ojos ocultos tras su máscara. ¿Y tú eres? Preguntó con una voz divertida. Soy su esposo, respondió Tom, con más confianza de la que sentía. Y la protegeré pase lo que pase. El líder recuperador ladeó la cabeza ligeramente, como si considerara las palabras de Tom. Un humano, dijo lentamente, como si saboreara la palabra. Qué interesante. ¿Crees que puedes protegerla? No tienes ni idea de a qué te enfrentas. Ya nos ocuparemos de eso, Nara. Respondió ella entrecerrando los ojos. Puede que tengas poder, pero nosotros tenemos algo más fuerte. Determinación. La tensión en el aire se espesó y por un momento nadie se movió. El viento susurró las hojas a su alrededor y los sonidos distantes del palacio parecieron desvanecerse, dejando solo la siniestra presencia de los recuperadores. El corazón de Tom se aceleró, pero se mantuvo firme. No podía dar marcha atrás. Ahora no, no después de todo lo que habían pasado. El líder de los recuperadores levantó la mano, y de repente, un pequeño dispositivo apareció en su palma. Presionó un botón y un suave sonido preocupante llenó el aire mientras una luz brillante se disparaba hacia el cielo. No era un arma, era una señal pidiendo refuerzos. A Tom se le encogió el estómago. Venían más. Volveremos, dijo el líder de los recuperadores, volviéndose hacia la nave. Esto no ha terminado. No puedes esconderte de nosotros para siempre. Nerra, vendrás con nosotros. Los otros recuperadores lo siguieron moviéndose al unísono. La escotilla de la nave se cerró con un fuerte siseo y en cuestión de momentos la enorme nave se elevó del suelo. Sus motores cobraron vida. El cielo sobre ellos se llenó con el sonido de la partida de la nave. Y mientras se elevaba más alto, el corazón de Tom se desplomó. Nerra sonrió con una pequeña sonrisa de agradecimiento que hizo que el corazón de Tom se llenara de emoción. Gracias, susurró. No sé qué nos depara el futuro, pero contigo a mi lado siento que tal vez podamos superarlo. El viento arreció a su alrededor. El aire fresco traía el aroma de flores alienígenas. Tom miró hacia el cielo, el mismo cielo que una vez le había parecido tan extraño. Pero ahora, con Nerra a su lado, se sentía como un cielo al que podía enfrentarse. No estaba seguro de lo que le deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza. No iba a dejar que lo afrontara sola. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre. Tom y Nerra sabían que los recuperadores regresarían. Habían visto partir la nave, pero no había terminado. La extraña y fría advertencia de su líder resonó en la mente de Tom. No puedes esconderte de nosotros para siempre. Nerra había intentado consolarlo, pero ambos podían sentir el peso de esas palabras presionándolos. El palacio, que una vez había parecido un refugio pacífico, ahora se sentía más como una fortaleza asediada. Cada rincón parecía contener un susurro de peligro y cada sonido fuera de los muros hacía que Tom se sobresaltara. Meera estaba trabajando duro para prepararse para lo que se avecinaba. Tenía que. Su gente, su planeta, su propia forma de vida estaban en juego. Pero no importaba cuánto intentara concentrarse en Nerra, Tom podía ver. El miedo en sus ojos no era el miedo a los recuperadores, era un miedo más profundo y personal. Temía por él, por la vida que habían comenzado juntos. Él podía sentirlo cada vez que ella lo miraba,
como si se estuviera preparando para lo peor. Nara le había contado a Tom sobre los recuperadores antes, pero ahora era real. Venían y Tom no sabía qué podía hacer para ayudar. Era solo un humano. No era como Nera. Él no tenía los poderes que ella tenía, el conocimiento ancestral de su gente. ¿Cómo podría protegerla? ¿Cómo podría ayudarla? Una tarde, cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Nerra llevó a Tom aparte en el patio del palacio. Se quedaron bajo la suave luz de las lunas gemelas. El mundo a su alrededor, pacífico y tranquilo. Pero la calma era engañosa. La tormenta se acercaba. Nerra, ¿qué vamos a hacer? Tom preguntó con voz firme pero llena de preocupación. No soy fuerte como tú. No sé qué puedo hacer para ayudar. Nara se volvió hacia él, con los ojos llenos de compasión. Tom, dijo, tomando sus manos entre las suyas. Eres más fuerte. De lo que crees tienes un corazón dispuesto a luchar por lo correcto, eso es lo que importa, juntos podemos lograrlo. Tom tragó saliva con fuerza, quería creerle, quería pensar que podrían vencer a los recuperadores, pero la duda le hizo señas. Nunca se había enfrentado a algo así, su vida entera había sido simple y predecible, nunca se había imaginado estar atrapado en medio de una guerra entre fuerzas alienígenas y sin embargo, aquí estaba. ¿Tienes un plan? Él. Nerra asintió en voz baja. Una mirada determinada cruzó su rostro. Lo haré, pero no será fácil. Necesitamos encontrar aliados, personas que puedan ayudarnos. Los recuperadores son poderosos, pero no son invencibles. Hay otros que quieren verlos caer y podemos unir fuerzas con ellos. Tom la miró impresionado por su fuerza. Siempre había sabido que Meera era especial. Pero verla tan centrada, tan decidida, le hizo darse cuenta de lo mucho que había pasado. Ya había perdido mucho y, sin embargo, seguía dispuesta a luchar. Te ayudaré, Tom dijo con voz firme. No me importa lo que cueste. Estoy contigo. Nerra le sonrió con una pequeña pero agradecida sonrisa. Lo sé. Por eso no tengo miedo. Nos enfrentaremos a esto juntos. A la mañana siguiente, comenzaron a prepararse. Nerra tenía una red de contactos de su época como videntes estelares. Estos aliados estaban dispersos por la galaxia, ocultos de los recuperadores. Envió mensajes a aquellos que todavía la recordaban. Su gente aún creía en su causa. Les llevaría tiempo responder, pero ella confiaba en que lo harían. Mientras tanto, Tom se encargó de ayudar en todo lo que pudiera. No era un soldado, pero tenía buena cabeza para la estrategia. Juntos, él y Nerra trabajaron para fortalecer las defensas del palacio. Crearon barreras, establecieron líneas de comunicación y prepararon rutas de escape ocultas. Tom no sabía si algo de eso sería suficiente, pero se sentía bien hacer algo, saber que estaba contribuyendo a su seguridad. A medida que pasaban los días, la tensión en el aire se hacía más densa. Cada vez que una nave volaba sobre él, el corazón de Tom se aceleraba. Nunca antes había pensado en viajes espaciales como este. Nunca imaginó que los cielos sobre él pudieran estar tan llenos de peligro. Pero ahora cada sonido, cada sombra, se sentía como un recordatorio del poder del recuperador. Una noche, mientras estaban sentados en el patio una vez más esperando noticias de los aliados de Meera, Tom no podía quitarse la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. El aire se sentía pesado, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Miró a Nerra, que miraba a lo lejos, sus ojos pensativos. Nerra, Tom dijo. Suavemente, ¿alguna vez te preguntas si estamos listos para esto? Ella se giró hacia él con sus ojos suaves pero llenos de determinación. Me lo pregunto todos los días. Pero entonces recuerdo algo que mi gente solía decir. Las fuerzas más poderosas no son las que se ven, sino las que vienen del corazón. Tenemos algo que los recuperadores no tienen. Nos tenemos el uno al otro. Los días previos al regreso del recuperador estuvieron llenos de tensión. Tom y Nerra se habían preparado tanto como pudieron, pero aún había una sensación de incertidumbre en el aire.
Los mensajes que Nerra había enviado a sus aliados habían sido recibidos con silencio. Cuanto más tardaban en responder, más crecía la preocupación de Tom. ¿Y si nadie venía? ¿Y si estaban solos en esta lucha? Aún así, Nerra mantenía la calma. Cada vez que Tom expresaba sus dudas, ella lo tranquilizaba. No enfrentaremos esto solos, decía. Hay fuerzas ahí fuera que todavía creen en nuestra causa. Vendrán. Y entonces, justo cuando Tom comenzaba a preguntarse si alguna vez vería el día en que llegarían los aliados de Nara, el cielo sobre el palacio se oscureció. Un zumbido bajo llenó el aire y el corazón de Tom se hundió. Los recuperadores habían vuelto. Era de noche cuando aparecieron las primeras naves descendiendo del cielo como sombras. Tom había visto naves como estas antes, grandes, oscuras y amenazantes. Pero esta vez había más. Los cielos parecían volverse más pesados con cada nave que aparecía. Cada una era un recordatorio de que los recuperadores estaban aquí y no se irían sin luchar. Nerra estaba junto a Tom. Su expresión era ilegible. Se había preparado para este momento, pero ahora que había llegado, Tom podía ver la tensión en sus ojos. Estaba lista, pero el peso de la situación aún pesaba sobre sus hombros. «Ve al refugio», dijo Nara rápidamente, su voz aguda. «Es hora. Me quedaré aquí y los mantendré a raya todo lo que pueda». El corazón de Tom se aceleró mientras la miraba. «No, Nera, me quedo contigo. Tienes que estar a salvo», dijo, su voz suave pero firme. «Si te atrapan, te usarán en mi contra. No estás entrenada para esto. Eso no me importa», respondió Tom agarrándole la mano. «No estoy. Dejándote nos enfrentamos a esto juntos por un momento». Nerra lo miró, sus ojos escudriñando su rostro luego, con una respiración profunda, asintió. «Entonces quédate cerca pero pase lo que pase. No intentes luchar contra ellos, haré lo que pueda». «Pero los recuperadores no se parecen a nada que hayas visto». El pecho de Tom se apretó mientras asentía. Nunca se había sentido más indefenso en su vida. No estaba entrenado para la batalla y Nerra había dejado claro que los recuperadores no debían ser subestimados, pero esto no se trataba solo de fuerza física, se trataba de permanecer unidos, y Tom permanecería junto a Nerra sin importar lo que pasara. La primera nave aterrizó con un estruendo atronador enviando polvo y escombros por los aires. El suelo bajo sus pies tembló cuando los recuperadores comenzaron a desembarcar. Sus figuras acorazadas se movían con precisión, formando una línea mientras marchaban hacia el palacio. Tom contuvo la respiración. Su garganta. Eran tantos. Demasiados. Pero Nerra no tenía miedo. Se mantuvo erguida junto a él, con la mirada fija en los soldados que se acercaban. Los símbolos en su piel comenzaron a brillar débilmente. Su energía se estaba acumulando, lista para enfrentar la amenaza de frente. «Creen que pueden intimidarnos», dijo Nerra en voz baja, casi para sí misma. «Pero no entienden a qué se enfrentan. Les mostraremos». Los recuperadores se detuvieron justo antes de las escaleras del palacio. Su líder dio un paso adelante. La figura era alta, incluso más alta que los demás. Su armadura brillaba bajo la luz de las lunas. Su voz era profunda y autoritaria cuando se dirigió a Nerra. Nerra de Litus dijo: «Has tomado tu decisión. Te enfrentas a nosotros y por eso pagarás el precio». Los ojos de Nerra se entrecerraron, pero no se inmutó. «Defiendo a mi gente y no me inclinaré ante ti», dijo con voz firme. El líder de los recuperadores rió entre dientes con un sonido frío y despiadado. «Eres el último de tu especie, Nura. No hay esperanza para ti. No puedes luchar contra nosotros solo». «No estoy sola», Nara respondió con voz fuerte. «Y nunca me inclinaré ante ti». Con eso, levantó la mano y el aire a su alrededor pareció latir con energía. Los recuperadores tensaron sus armas, listos, pero Nera ya se estaba moviendo. Se movió con una gracia y velocidad que tomó a Tom por sorpresa. No se parecía a nada que él hubiera visto antes. Un poder antiguo, feroz y decidido, listo para defender su hogar.
Tom se quedó cerca de ella, con el corazón acelerado mientras observaba cómo se desarrollaba la confrontación. Sabía que tenía que confiar en Nura. Ella era la que tenía el poder, el conocimiento y la fuerza para luchar. Él solo estaba allí para apoyarla, para estar a su lado. El primero de los recuperadores se abalanzó sobre Nerra, pero ella fue más rápida. Con un movimiento de muñeca, envió una ola de energía hacia él, derribándolo. Los recuperadores eran poderosos, pero no eran rival para la fuerza que ejercía Nero. Era como una tormenta y Tom podía sentir el poder que irradiaba de ella. Por un momento, la expresión de Nerra se suavizó con una pequeña sonrisa en sus labios. «Eres valiente», susurró. Pero entonces, los recuperadores cargaron de nuevo y la batalla continuó. Tom sabía que debían seguir luchando. Ya no había vuelta atrás. La tormenta había llegado y la enfrentarían juntos. La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas. Los recuperadores, implacables y numerosos, seguían avanzando, pero la fuerza de Ner era inquebrantable. El poder que ella dominaba era diferente a todo lo que Tom había visto jamás. Su energía crepitaba en el aire a su alrededor, llenando la noche con una fuerza casi tangible. Tom permaneció a su lado haciendo todo lo posible por ayudarla. No estaba entrenado para la batalla, pero había aprendido rápidamente a proteger a sus seres queridos. Había usado su conocimiento de la disposición del palacio para guiar a pequeños grupos de aliados de Meera a través de pasadizos secretos, ayudándolos a emboscar a los recuperadores por la retaguardia. No podían luchar cara a cara con los invasores, pero podían frenarlos. Dale a Nara el tiempo que necesitaba. Mantente cerca, Tom, dijo Meera mientras estaba rodeada de enemigos. No podemos dejar que nos superen. Tom asintió con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Nunca había tenido tanto miedo en su vida, pero no podía dejarla. No ahora, no después de todo lo que habían pasado. Los recuperadores podrían ser más fuertes, pero no tenían lo que él y Nerra compartían. No tenían su vínculo, su voluntad de luchar el uno por el otro. Las manos de Meera brillaban con poder mientras creaba un escudo a su alrededor bloqueando una barrera de ráfagas de energía. Las armas de la recuperadora no podían penetrarlo. Se giró hacia Tom con ojos feroces. «Podemos ganar esto», dijo, aunque Tom podía ver el agotamiento en sus ojos. Había estado luchando durante tanto tiempo e incluso su poder tenía límites. El líder de los recuperadores dio un paso al frente, sus fríos ojos fijos en Meera. Levantó la mano indicando a sus soldados que cesaran el fuego. «Basta», dijo su voz resonando por el patio. «Lucharás bien, Nerra de Litus. Pero esto termina ahora. Ríndete y dejaremos a tu gente en paz». Nara no se inmutó. «Nunca me rendiré ante ti. Ahora no, nunca». La expresión del líder de los recuperadores se ensombreció. «Cometes un error. ¿Crees que puedes derrotarnos? Somos los recuperadores. Hemos conquistado mundos. No eres más que una estrella fugaz en la oscuridad». Los ojos de Naira se entrecerraron. «Puede que hayas conquistado mundos, pero nunca podrás conquistar lo que hay aquí». Se llevó la mano al pecho, su corazón latía con fuerza. «Nunca podrás controlar la voluntad de la gente, la voluntad de un planeta. Este lugar, esta gente, nunca se inclinarán ante ti». Tom estaba a su lado, con el pecho henchido de orgullo. Había visto la fuerza de sus palabras, el poder de su espíritu. Los recuperadores pensaron que podían quebrarla, pero subestimaron la fuerza del vínculo entre ellos. No era solo una lucha por la supervivencia. Era una lucha por la libertad. Nara dio un paso adelante, su poder llameaba a su alrededor. Los recuperadores dudaron un momento, inseguros de cómo responder. Ya no era solo una mujer con poder. Era un símbolo de resistencia, la última esperanza de su pueblo. Tom Nero susurró con voz suave pero llena de determinación. «Te necesito. Confía en mí ahora. Pase lo que pase, quédate cerca. No me dejes». Tom extendió la mano y tomó su mano,
apretándola suavemente. No me voy a ninguna parte. El líder de los recuperadores vio la conexión entre ellos y se burló. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? La lucha ha terminado. No puedes ganar. Todo lo que tienes es esperanza. Y la esperanza por sí sola no te salvará. Pero Nara no retrocedió. Levantó las manos en alto. La energía a su alrededor crepitaba en el aire. Con un movimiento repentino, liberó una ola de fuerza tan poderosa que hizo que los recuperadores se tambalearan hacia atrás. El suelo tembló bajo sus pies y Tom sintió el poder del ataque como una onda expansiva a través de su cuerpo. El líder de los recuperadores tropezó, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Sus ojos brillaban de furia. «Te arrepentirás de esto, Nero», escupió. «No puedes seguir desafiándonos. Ya lo hemos hecho». Na respondió con voz tranquila pero resuelta. «Y seguiremos desafiándote mientras sea necesario». Por un momento hubo silencio. Los recuperadores, aunque poderosos, no lo eran. Rival para la furia que ardía en los ojos de Nerra. Estaba lista. Siempre había estado lista. Y Tom, de pie junto a ella, también lo estaba. Entonces, como si el universo mismo se alineara con su voluntad, el cielo sobre ellos se iluminó con la llegada de los aliados de Meera. Naves pequeñas y veloces aparecieron en la distancia, sus motores zumbando suavemente. Eran de los rincones ocultos de la galaxia. Aquellos que aún creían en la causa, aquellos que habían recordado a Nerra y a su gente. Los recuperadores vieron acercarse las naves y el rostro de su líder palideció. «Imposible», susurró. Pero era demasiado tarde. La marea había cambiado. Los recuperadores podían haber sido numerosos, pero ahora estaban rodeados. Los aliados de Nara habían llegado y no estaban solos. La gente del planeta de Mera, aquellos que una vez fueron esclavizados, se alzaron junto con los guerreros de toda la galaxia. Habían venido a luchar para reclamar lo que era suyo. La batalla continuaba, pero ahora los recuperadores eran superados en número. Su fuerza comenzó a disminuir al darse cuenta de que su control sobre el planeta se estaba desvaneciendo. Las fuerzas que Nara había reunido eran implacables y los recuperadores los habían subestimado. Finalmente, tras horas de feroz lucha, el líder de los recuperadores levantó la mano en señal de rendición. «Basta», dijo en voz baja. «Nos rendimos. Nos iremos de este lugar». Nera dio un paso al frente con una mirada firme. «Te irás y nunca volverás». Y con eso, los recuperadores, derrotados, se retiraron, sus naves desapareciendo en el cielo. El planeta era libre. Tom miró a Nerra con el corazón lleno de alivio y orgullo. Lo habían logrado. Habían ganado. Mientras el polvo se asentaba y las estrellas brillaban intensamente sobre ellos, Nerra se volvió hacia él con los ojos llenos de gratitud y amor. «Lo logramos, Tom», dijo en voz baja. Tom sonrió con el corazón lleno. «No, Nera. Lo hicimos juntos». Y mientras permanecían uno al lado del otro, el futuro que les esperaba estaba lleno de infinitas posibilidades. Habían luchado por la libertad, por el amor y el uno por el otro. Y sin importar los desafíos que vinieran después, sabían que los enfrentarían.